Hola a todos y bienvenidos a la Puerta del Enigma. ¿Se atreven a pasar? Hola a todos y bienvenidos a la Puerta del Enigma, el podcast en donde cada semana yo, Sol, les estaré abriendo la puerta a casos un tanto enigmáticos y misteriosos. Dicen que las mejores leyendas se pasan de generación en generación, y por eso hoy invité a la guardiana de muchas de esas historias en mi familia, mi mami. Hola, qué buena presentación. Que estará aquí para hablar de la criatura que fue la culpable de aterrorizar a toda Latinoamérica en los noventas. El chupacabras. Sí lo viví. Lo vivió. Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando como, no sé, ¿te quieres presentar algo? ¿Cómo te llamas? Mamá de Bueno, Sol. No es soy cierto. mamá de Sol, mamá Mari de Sol, y es un gusto estar aquí acompañando a Sol en este proyecto. Muchísimas gracias por verla, por escucharla cada semana. La verdad, me encanta. Gracias. Bueno, gracias mami por esa introducción épica. Yo quisiera empezar, aparte de tu presentación épica, contando qué es el chupacabras. ¿Qué es esta historia? O sea, qué es este mito? ¿Qué es esta leyenda? ¿Qué onda, no? Que bueno, yo creo que casi todo México debe más o menos saber qué onda. La mayoría de Latinoamérica debería saber más o menos qué onda, ¿no? Las personas de mi edad, o Ujú. un poquito más grandes, sí. A lo Ujú. mejor los más jóvenes solo lo escucharon Ey, en algún lado, pero no lo vivieron en su como, momento. como- Así es. por eso hoy traigo a la experta en este tema. A mí. Ah, Tampoco, pero bueno. bueno, ¿qué es el chupacabras? El chupacabras es una cosa de aspecto reptiliano, piel verdosa, escamosa, con espinas y unos colmillos que a cualquiera aterroriza. A cualquiera. Es una criatura que aterrorizó a mucha gente en los noventas. Se decía que esta criatura atacaba a los animales, que los secaba por completo de su sangre después de morderlos, casi como si de un vampiro se tratara. Como un Decían. vampiro, decían. Y decían, fue visto por primera vez en Puerto Rico, en el 95, y se fue expandiendo por toda Latinoamérica e incluso algunas partes de Estados Unidos. Según reportes, se movía igual que un canguro y que mayormente atacaba en zonas ganaderas. Pues sí, ¿Cómo ves esto? sí era, ahora sí que como su nombre lo dice, chupacabras, porque se creía que, que, que atacaba a estos animales y aparte bueno, según las teorías que se escuchaban, encontraban a los animales con hoyitos aquí en el Ujú. cuello y sin sangre en su cuerpo. Entonces por eso le llamaron el chupacabras, que en realidad no se sabía bien qué era, quién era. Había muchas noticias de que lo vieron no sé, en Guanajuato, ¿no? Ahora lo vieron en Michoacán, ahora lo vieron en Sonora y así. Se movía como Flash. Aparte tenía ese superpoder que se movía como Flash. Con lo antes dicho de mi mamá, tú no te preguntas tipo, a ver, si fue visto primero en Puerto Rico, pero, o sea, olvídalo más, ya lo contaste. Iba a decir que por qué lo llamaron chupacabras y ya, contaste por qué. Lo que dijo mi Sí. mamá técnicamente era que, ay, perdón, era que pues eso, lo llamaron chupacabras porque la mayoría de animales que atacaban pues eran cabras, aunque había muchísimas otras más y pues casi que parecía que les chupaban la sangre, ¿no? Así es. Técnicamente. En teoría, esa era la característica principal, aparte Ujú. de espantar a todo un país. A toda Latinoamérica, no te hagas, porque sí estuvo para pensar. Bueno, ¿tú sabes cómo se propagó más o menos la historia de... Bueno, yo creo que sí, porque viviste en esas épocas, pero quiero contar más o menos cómo se propagó la historia en México. Bueno, es que en esa época no había mucho internet. El único medio de comunicación que teníamos era la televisión, las noticias, y las noticias empezó a divulgar esa noticia de que había un animal muy extraño que se comía las cabras y luego eh, temían de que también fuera a atacar humanos y luego empezó a haber noticias de que, pues ya salió una noticia y lo captaron en tal ciudad y luego no, en otra y así. Entonces como que sí empezó a generar mucho pánico en la población y
Y pues fue así como se divulgó el rumor, porque a lo mejor había personas que no veían la televisión, pero por compañeros de trabajo, por amigos, todo, era noticia del momento, ¿no? El chupacabras. Sí, sí, Entonces, sí. sí generó muchísimo pánico en su momento. Digo, yo en lo personal, no sé, tendría como 18 años, aprox, y digo, fue ayer. Ah, este, y sí me daba miedo, pero no al grado de otras personas que muy cercanas a mí, que sí les daba muchísimo más miedo. A ratito te cuento anécdotas graciosas de eso. va. Pues sí, de hecho, por esto se empezó una histeria colectiva e incluso bueno, yo vi que organizaron varias colectivas como para cazarlo e incluso en esas colectivas para cazarlo se empezó a decir que ya empezó a atacar humanos y que no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, pero no sé si tú sabías que pues todo esto también se usó como una metáfora a todo lo que estaba pasando en ese momento en México, cuando Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio y en la presidencia de Ernesto Zedilla pasó lo de la falla de diciembre, que fue cuando la moneda se super devaluó y la metáfora sería más o menos que estos dos presidentes eran como el chupacabras y nosotros éramos como las pobres cabritas. Bueno, nosotros no, yo no había nacido. Ustedes. Bueno, eran los pobres cabritos así todas succionadas de su dinerito, de su sangre. Sí, sí pasó porque, bueno, sí, después de que pasó el pánico y todo, sí se creía o sí se decía que era una cortina de humo, que en realidad el chupacabras nunca existió, que fue creado justo por gobiernos para tapar, o como una cortina de humo para tapar cosas que estaban haciendo, pues muy acá escondidas, para literalmente chupar la sangre del todo el país. Fue cuando después se vino la devaluación, este, sí hubo muchas cosas. En ese momento yo trabajaba en un banco y sí recuerdo muchísima gente que perdió su casa, que tenía créditos hipotecarios, tarjetas de crédito que no podían pagar, se fueron a buro de crédito. Hubo muchísimas cosas que se dice que cuando la etapa del chupacabras fue cuando se planeó, o más bien cuando estaban planeando todo esto, inventaron el chupacabras Para taparlo. para taparlo, para que la gente se distrayera en otra cosa y no estar pensando en su dinero o en sus créditos o cosas así. Es una teoría, quién sabe. Pero sí, yo sí vi mucha gente, porque trabajaba en ese tiempo en un banco, Ujú. sí vi varias personas que literalmente lo perdieron todo. Prácticamente los ricos se hicieron más ricos porque la tasa de interés se subió muchísimo. Entonces, quien tenía una deuda y le cobraba, no sé, un ejemplo, ¿no? No me acuerdo números, pero un ejemplo, le cobraban el 5% de interés de su deuda con el crecimiento de los intereses o de la tasa de interés, pues ahora le cobraban el 50% de intereses, un ejemplo, ¿no? Ajá. Pero también, por ejemplo, las personas que tenían sus ahorros en el banco, que le pagaba el banco un 5% de intereses, ahora le pagaba un 30%. Entonces la gente rica se hizo más rica. Y la gente que con trabajo se había sacado una casa, un auto, Ay, o tenía una tarjeta de crédito para medio subsistir sus gastos, pues se vio muy afectada. Eso fue lo que se dijo en esa ocasión sobre la cortina de humo del chupacabras, porque en realidad no sabemos si sí fue, no fue, o al menos hasta hoy no hay una no hay. teoría Ajá. real si existió o no. Pues de hecho, fíjate que lo raro de Chupacabras es que nunca hubo testigos de él. O sea, nunca. ¿Pero por qué? O sea, era muy rápido, era muy cauteloso, o quizás simplemente nunca existió. Simplemente fue esta cortina de humo. Pero pues bueno, la verdad es que no sabría decirlo con exactitud. Pero si nos metemos al tema científico, muchos científicos también afirmaron o dijeron o sacaron esto de que, ay, es que eso no era un chupacabras, era un animal con sarna, literalmente. O sea, ellos dijeron que técnicamente, como describían al chupacabras, podría ser cualquier animal tipo un perro, un lobo, algo, que con un grado tan grande de sarna que se viera así todo, y, ¿sabes? O sea, como que... porque también varios animales les hicieron autopsias. Tipo, varios se habían muerto, o sea, no todos tenían la sangre súper succionada y varios se habían muerto, unos días después
de que esto como que apareciera. Pues sí, parte pues ahora sí que del chisme, por decirlo de alguna manera, de que fue una cortina de humo. Sí decían que había personas que se dedicaban a matar esos animales, a hacerle los hoyitos en el Ah, cuello y todo para hacer creer que era un animal. O sea, no sé cómo lo hacían, tiene que ser alguien a lo mejor que sabía de medicina, porque saber dónde sí. están sus venas principales y de ahí succionar, porque tampoco se encontraba, o al menos eso decían las noticias. Ahorita ya se duda de todo eso, ¿no? Pero sí decía, es que no había rastros de sangre, pero el animal no tiene sangre. Y también pasaban muchas noticias donde decían, el avistamiento en, no sé, en Sinaloa. Y mandaban o ponían una imagen, o disque imagen, pero realmente no era clara, era como un animal pasando y ya. O Ajá. sea, no era como que, sí, lo vi, el chupacabra sí tenía cuernos, sí tenía dientes. No, no era, ni en ningún momento se presentó, o al menos que yo vi, una imagen clara. Se presentaban como dibujos de cómo podría ser y aterrorizaba, pero Ujú. en realidad nunca yo vi en la televisión una imagen del chupacabras real, que lo hubieran grabado, cosas así. No, nunca. Ay, pero imagínate que fuera así, así súper real. Imagínate que pasa todo esto de la devaluación de todo esto. Pasó. Bueno, sí, o sea, pero digamos que el chupacabras sí fuera real, porque de que pasó lo de la devaluación pasó, pero de que pasó lo del chupacabras no sabemos, realmente. Es correcto. Imagínate que pasa, o sea, que realmente sí existiera y que, o sea, tienes tu, no sé, tu ranchito así todo bonito y todo, y pasa esto y es lo único que te queda, pero lamentablemente ahí está el chupacabras atacando a tus cabritos. Estaría bien triste, sí. O sea, imagínate. Independientemente si fue real o no, Ujú. esos No, eso, cabritos los mataron. no, sí, eso sí. Porque esas imágenes eran claras, animales Ujú, muertos y con los hoyitos y todo, ujú. esas imágenes sí eran Eran reales, reales. ajá. Aún así, si no fue el chupacabras, si fue alguien más para hacer creer que había un Ay, chupacabras, pues sí se pasó que pasó. personas así les destruyeron su ranchito Ah, porque, pues por esta teoría de hacer ujú. creer que existía un chupacabras. Ay, hay que ser bien malo de corazón para hacer eso, neta. Pues sí. Y luego con la de la devaluación del dinero, imagínate. Eso No. fue un poquito después, por eso Ajá. dicen Ah, que eso se planeó desde ese desde hace momento, mucho. pero querían desviar la atención Mm, y la gente, la verdad, como digo, en aquella época lo que decía la televisión era real. Entonces, no había más medios de comunicación, no hay como las redes sociales y demás, que podemos, a lo mejor no todo es real tampoco ahí, pero por lo menos podemos tener más criterios, juicios y personas que a lo mejor investigan y ponen su teoría o de dónde sí, sacaron esa conclusión y así. En aquel tiempo no teníamos acceso a nada de eso, entonces lo que decía la tele, eso era. era real para todos. No, pues sí, porque fíjate que, o sea, bueno, todos estos animales que fueron encontrados, o sea, sí siempre tenían esa característica, ¿no? De que los dos hoyitos. Pero es que también en las autopsias se veía que, o sea, no tenían nada, nada, nada de sangre. Y Eso decía no, la tele. ajá, eso, bueno, ajá, eso decía la tele. No tenían así nada, nada de sangre y no habían mostrado signos de lucha. También. Ujú. O sea, como que yo digo, y esto me suena un poquito también como a lo que habían dicho como los científicos, de que se habían muerto días después, ¿no? O sea, igual y como que les contagiaron algo y luego se murieron días después. Pero está raro porque, o sea, todos se morían de que, Así tienes razón, porque imagínate que es un animal y está ujú. atacando cabras, pues las cabras si ven que los van a atacar, corren. No, pues sí, Y a lo mejor agarra una, pero pero corren no a tres todas, ey. y encontraban tres, cuatro, todo un ganado ahí muerto Ujú. al mismo tiempo. Entonces sí es cierto, a menos que los sinoptizara o que no se movieran de ahí, Exacto. comía uno, luego de otro, Ey, ahora no tenía llenadera, porque ey, cuánta sangre no tiene una ey. cabra, ahora imagínate por Imagínate 10. por no match. Y luego en cada granja. Ay, sí se dice granja, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, granja en o su ranchito, rancho. sí, sí, sí. Imagínate. Ay, no, no tenía llenaderísima. Este. Me da mucha risa. No, pero, o sea, sí está como para pensar eso porque. Para pensar. Porque. O sea, es lo que tú decías. O sea, ¿qué tal y los hipnotizaba? Así de que tenía. Aparte de ser tremendo. Ser así como. ¿Cómo se dice? Como reptiliano.
así con sus escamitas y sus ojotes rojos. Yo creo que los ojotes rojos era lo que los hipnotizaba. Andaba drogado. Seguramente. Seguramente Yo creo chupacabras. Yo creo sí. Pues bueno, pero ponte a pensarlo. ¿Qué tal y el chupacabras? O sea, oíste nuestro anterior episodio de los nahuales. Claro. Sí. ¿Qué pasaría si la historia del chupacabras fuera solo como una versión infantilizada de algo que las antiguas tribus mesoamericanas, o más bien los pueblos antiguos, como que conocen como algo más macabro, más fuerte? ¿Sabes? Que nosotros nada más como que sabemos ese poquito del chupacabras, cuando el chupacabras es toda una cosota grandota que los pueblos antiguos mesoamericanos pues ya sabían qué era y era muchísimo más épico, ¿no? O sea, tipo muchísimo más peligroso. Pero si eso fuera, entonces, ¿dónde estuvo el chupacabras tanto tiempo? Pues es que imagínate, Escondido. es que, por ejemplo, igual y esto no se contó por conocer, por miedo, por ejemplo, a los nahuales los satanizaron mucho. ¿Qué tal y el chupacabras? Tipo, ¿qué tal y no tienen signos de fuerza? Porque, porque realmente el chupacabras, lo único que hacía era como matarlos, pero sin dolor. O sea, como que, o sea, igual, ponle tú que tenías tu ranchito, ¿no? Y haz de cuenta que en el rancho tenías a tus cabras, pero justamente ese rancho antes había sido la casa del chupacabras. Entonces, el chupacabras pensó que esas cabritas eran para él. Ay, mira, alguien me trajo una ¡Ey! ofrenda. Una ofrendita. Dijo, ay, pues Sí. así me hacían antes. Yo creo que ya se volvieron a hacer las costumbres. Ay, Ajá, sí. imagínense, y solo imagínense. Como diría Sol, ¡ey! ¡Ey! Pero bueno, pero por ejemplo, los nahuales también podrían ser una especie similar como de chupacabras. Porque podría ser una persona que se hace chupacabra. Quizás. O sea, Puede ser una tercera teoría que no teníamos contemplada. Que ya, yo que nunca ya... he oído eso. Yo no sé si me lo saqué de por allá. Por ahí. ¿De dónde? De la cola. Es, Sol. pero sí, o sea, igual y sí es una teoría que me saqué de por ahí, pero la neta es que también me quedé, o sea, tiene sentido, ¿no? O sea, como que, o sea, si te pones a analizarlo y pensarlo bien, sí dices, o sea, Tiene sentido que pueda ser un nahual que se convierta en un animal así. Pero, entonces, ¿dónde está ahora? ¿Sí lo mataron? ¿Qué pasó con él? pues aguántate. Dime más. Bueno, también, espera, hay otro tipo perdón, la manita. También hay otro tipo de tipo animal, tipo así, nahual, o sea, como una historia, un mito de esos pueblos, de los pueblos antiguos, que se llamaban, déjenme ver, es que no me acuerdo cómo se llamaban. También, pues, cadejos, que eran como unos tipo perros, que unos eran como buenos y otros eran malos, que hace cuenta de que iban con gente sola o borracha, y los buenos eran como de que, vente, te llevo a tu casa, pero los malos pues les hacían maldades también. Aunque bueno, eso yo siento que uno da para otro capítulo y dos, siento que no va tanto porque eso va más con personas que con animales, pues. ¿Sabes? Pero solo es como un ejemplo de que podría haber sido una criatura así, tipo, pero versión, o sea, otro tipo de criatura, pero igual de esos tipos de pueblos. Pues a lo mejor yo no opino tanto eso porque si fuera así, Ujú. ¿por qué estuvieron escondidos tanto tiempo? Y, Porque estamos hablando de, no sé, ujú. 100 años, a lo mejor más, no sé. Entonces, ¿dónde estuvieron todo ese tiempo? Pues es que tal vez, bueno. A mí me suena más Ujú. a que todo fue creado. Sí. Honestamente a mí también. Pero ponte a pensarlo. ¿Qué tal y, o sea, uno nunca te dice, o sea, por ejemplo, si yo veo algo aquí, no sé, en la casa, ¿no? Yo digo, ay, no sé, vi a un nahual, pero nadie conoce a los nahuales, ¿no?
Era yo que me acababa de Era yo. levantar. Ay, no manches. Bueno, o sea, yo vi un nahual, pero los nahuales no son conocidos para nada. Entonces yo te digo, ay, yo vi una mujer parecida a ti que se levantó y se Sí, era convirtió en yo. pollo. Entonces, tú dices, ah, pues qué raro. Pero ahí se queda, o sea, no sale de ahí. Pero luego este nahual llega con, o sea, tú. No te creas, Sí mami. soy. No te creas, mami. Llegas, o sea, llega con, no llegas, llega con alguien más que tiene como, no sé, algún tipo de conexión con lo público y todo así, y ya lo saca a la luz y ya se vuelve más conocido, y tal vez no es que esté en todas partes, solamente que es una especie de personas haciendo bromas y personas tipo en una histeria colectiva, pero no significa que no sea real. Sí, porque también hay muchos medios de comunicación amarillistas que a lo mejor eh, sacan una noticia sin siquiera saber si es real o no. Por ejemplo, cuando el sismo del 2017, creo que una periodista por ahí se hizo muy famosa por un colegio que se había caído y que había una niña Frida y que sí no sé qué. Al final todo esto era mentira, nunca existió esa niña, pero lo que querían era pues captar la Ajá. atención, generar más rating y la gente preocupada por la niña, que porque sí estaba abajo de los escombros y al final la escuela dijo que nunca tenía una niña con ese nombre, entonces sí, los medios de comunicación de Son muy repente amarillistas a utilizan veces. cualquier cosita para hacer una mega noticia y generar Rating, pues. rating, exacto. Pero fíjate que esto me recuerda a una película que igual ya varios del público vieron, incluso hasta tú, que es de las leyendas, de los dibujitos animados, que hay una de la leyenda de Chupacabras, ¿no? Y que la película, yo sé que una película no va tanto de la realidad, ¿verdad? Pero por ejemplo en la película te decía de que el Chupacabras no los estaba atacando porque fuera malo, sino porque lo estaban atacando el primero. ¿Me explico? Entonces tal vez, es lo que yo te decía, tal vez si existieran chupacabras, tal vez a la gente, a los animales de la gente que ataca, es porque se metieron en algún territorio que le pertenece, ¿sabes? O tal vez no solamente es un chupacabra, sino que hay varios chupacabras y viven en ciertas zonas. Ay, también sacándomelo de por allá. ¿Cuánta cosa tiene por allá, Sol? Ay, no. Pues sí. Pues quién sabe. La verdad es que no tengo idea de qué pueda ser, pero sí fue una leyenda que sí dio miedo. Sí. Sí daba miedo. Ay, ay, la neta yo sí veo eso en la calle. O sea, así como lo describen, yo sí lloro. Ay. Es como, imagínate que ahorita todo, redes sociales y todo te dijeran, ¿sabes qué? Vieron zombies en, no sé, en Irak. Ah, ya los vieron en Rusia. Ah, y ahora los vieron en Japón. En México ya tiene avistamientos de zombies. Entonces, pues sí se crea una histeria colectiva en No, pues sí. en todo el No, sí, mundo. sí, sí. Ah, pues se hace cuenta Pues, que eso pasó con el chupacabras. A lo mejor eran personas o esos supuestos videos donde lo grababan, que lo veían, a lo mejor en realidad era la histeria de la gente y sí, como dices, veía un perro, a lo mejor ni siquiera tenía sarna, nomás veía un perro o veía, no sé, un ave volar de una forma extraña. de un árbol a otro y ya decían el chupacabras, porque decían, no, pues lo vieron en Chihuahua, no, ahora lo vieron en Mérida. Entonces sí era como que, caray, traslada a velocidad de la luz o no sé, o como dices, a lo mejor eran muchos, pero muchos, sí. si eran muchos, entonces ¿dónde están? Porque no hay una especie, porque si ahorita incluso hasta hay historias de que tienen seres extraterrestres haciendo análisis y cosas así. Y nada de ¿Y chupacabras. dónde está un chupacabra? ¿Dónde lo agarraron? ¿Por qué no está? ¿O los extinguieron? ¿O qué pasó con ellos? Y si se llamaran, o sea, y si los investigaron y se llamaran de diferente forma. Cada rato No, me saco por la cara. Bueno, a lo mejor, ¿sabes qué me suena más ahorita que estaba diciendo eso de, ¿y qué tal si era un ser extraterrestre? ajá, aquí. Un ser extraterrestre que llegó al planeta
Y por eso era una figura de un animal que nunca se había visto. O era algo así. Pues, ya, pues Qué hasta gran dicen que teoría acabamos era... de descubrir. ¡Ey! Tremenda teoría conspirativa. Fue mía, ¿eh? Si fue real, adjudíquenme el crédito, por favor. La inventó mi mamá. Bueno, no. Ella lo vivió. Lo vio. Ella era la nave del extraterrestre que bajó. Yo era la capitana. Eh. La capitana de la casa, nada más. De la nave no. Ay, qué mal. No, pero fíjate que eso de la historia colectiva que dijiste, sí, me suena mucho, por ejemplo, o sea, no tiene nada que ver con el tema y no me voy a ir a ese tema, pero más o menos como para que se den una idea, como por ejemplo lo que pasó con el COVID, de que todos empezaron a comprar así papel, o sea, una histeria. A mí se me hace que eso fue histeria colectiva. O sea, ¿para qué quieres papel? O sea, eso se me hace agua. Por comida primero. Agua, comida, papel de baño. No manches, pues cuánto cagan. No, pues sí está para pensar, Pues fíjate que, bueno, ya, cambiando de tema, cambiando de pregunta, yo tengo una historia que me encontré en Reddit otra vez, pero en mi defensa me dijeron que sí la podía subir a este podcast. Y pues la voy a contar. A ver qué opinas. A ver, escucho. Ok, ahí va. Ok. Lo voy a contar en primera persona otra vez como si fuera mío, porque pues ni modo de cambiarle a otra persona. Así lo voy a contar como aquí está escrito. Dice, hoy quiero compartir con ustedes una historia aterradora que realmente me puso los pelos de punta. ¿Alguna vez han oído hablar de los encuentros reales con el chupacabras? Todos lo conocemos como una leyenda, pero lo que les voy a contar ocurrió en un rancho aislado, donde la realidad y el terror se mezclaron de una forma que no pueden imaginar. Buen inicio. La historia tiene lugar en un pequeño rancho llamado Las Espinas, en lo profundo de México. Don Anselmo, un hombre mayor que llevaba años criando cabras, empezó a notar algo extraño. Sus animales morían sin explicación algunas. Cabras completamente drenadas de sangre, sin ningún signo de violencia más allá de 2 perforaciones en el cuello. Lo más inquietante es que no había ni una gota de sangre en el suelo. Una noche, armado con su escopeta, don Anselmo decidió esperar al culpable, y lo que vio esa madrugada fue aterrador. Frente a él, en el corral, se encontraba una criatura pequeña, encorvada, con ojos rojos brillantes que reflejaban una furia inhumana. Pero lo peor fue lo que sucedió después. El perro de don Anselmo, perdón, el nombre está muy complicado, tachó al ver a la criatura. Corrió aterrorizado como si hubiera visto al mismo diablo. Pero eso no fue todo. Después de colocar trampas, don Anselmo logró ver a la criatura atrapada. Era más pequeña de lo que esperaba, pero su aspecto era indescriptible. Piel grasiesca, espinas en la espalda y una mirada que le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se liberó de la trampa con una fuerza sobrenatural y desapareció en la oscuridad. Eso parecía una coma, pero era un punto. Dejó atrás una espina negra, como un recuerdo de su paso. O sea, la criatura dejó una espina en ahí. O sea, tenía espinas también. Tenía espinas. Rayos. Bueno, les digo, yo no sé si esto sea real. Creo que en la historia de Reddit hay hasta como un link de YouTube. Creo que está en YouTube esa historia. Pero me dejaron subirla, así que creo que no hay problema. Pero sí está... Qué miedo. O sea, y digo, igual y no fue un chupacabras, pero... A lo mejor era otro animal porque... sí, decían que tenía espinas. Sí. ¿Qué tal si era una cruza con dinosaurio? Una cruza con dinosaurio. Otra teoría. No manches, ya vi de dónde saqué esto de hacer teorías. Yo no fui. Ay, no manches. Sí soy. No, pues sí, para pensar. No, sí. Pues sí. Pues es que es que nosotros podemos sacar teorías mientras no haya nada verídico. Pues sí, la neta. nada confirmado. O sea, si ustedes quieren creer nuestras teorías, la neta, que bueno, están muy inteligentes. Y si no, pues pongan las suyas. ¿Cuáles son sus teorías? Exactamente. Porque mi mamá les sabe. Hay personas que lo vivieron como yo, pero hay muchos como Sol que todavía ni nacían. Exacto. Entonces, ¿ustedes qué opinan, chicos?
Chicos bien chicos. Aunque yo soy chica, todavía chica. Pero sí. Ah, Chicos bebés. ey. No, pero, no, yo la verdad, o sea, ya con todo, o sea, en ese momento, por ejemplo, yo creo que, pues sí, la paranoia de decir, no, el chupacabras, pero ya ahorita, después de tantos años, bueno, yo no lo viví, pero después de tantos años que ya existen un buen de cosas que tú dices, ay, ni pa' qué. Ahorita que volví a recordar toda esta historia del chupacabras, la verdad ahorita me da risa. Bueno, en aquel tiempo también. Te cuento una anécdota. A ver, cuenta. Bueno, ya como les dije, yo tenía alrededor de 18 años, vivía con unas primas, éramos 5 primas que vivíamos en una casa, estudiábamos y trabajábamos. Entonces, la casa tenía un portón, entrabas como si fuera una cochera, pero nosotros era casa, no había cochera, era súper pequeñita. eh, y había un techo de lámina hasta la mitad del terreno, por decirlo de alguna manera, y luego había un espacio descubierto, entonces por ahí entraba el sol, veíamos la luna, las estrellas, todo de ahí, y luego al fondo estaba el baño y arriba otra recámara, bueno, un pequeño cuarto en la parte de arriba. Eh, Éramos 5, 3 dormíamos abajo, yo y otras 2 primas, y otras 2 dormían arriba porque el cuarto era demasiado pequeño. Una de las 2 que dormía arriba le daba muchísimo miedo al chupacabras, muchísimo. Ajá. Y nos decía, bueno, para esto vivíamos en tierra caliente, imagínense. Ajá. El calor que hacía. Oh, todos sí. Los días, ni en Navidad hace calor. Entonces decía, vénganse a dormir arriba porque este cuarto tiene protecciones y es mucho más seguro, y si llega no nos va a atacar aquí. Y si se quedan abajo, va a entrar por esa parte que está descubierto y las puede atacar. Las vio como animales, ¿sí? Nos parecíamos cabras, ¿no? Y nosotros, ay, no, a mí no me da miedo, no, yo tampoco, no sé qué. Y decía, no, de verdad, se espantaba muchísimo. No, súbanse acá arriba y no sé qué. Y nosotras, no, ni al caso. Entonces, por miedo, ellas 2 se bajaron a dormir abajo con nosotros. Pero como abajo no había camas suficientes, pues se ponían una colchoneta en el piso. Pero lo más gracioso es que ella dormía con una piedra de este tamaño al lado de su almohada y un cuchillo abajo de su almohada. ¡Ay! Por si llegaba el chupacabras a atacarnos, ella nos iba a defender. Ándale, para pensar. Prima, si escuchas esto, ya sabes que estoy hablando de ti. Ay, no manches. Sí pasó. Pobrecita. Y a las demás nos daba risa, pero ella sí tenía demasiado miedo, ella sí. Y de las 5 era la mayor. Entonces sí era gracioso que la más grande que nos quería defender. No, pues sí. Es que era la responsable. Si el chupacabras llegaba, pues tenía que... Sí, ella y a mí se me hace que le iba a ser la primera en correr. Sí. Iba a dejar el cuchillo y la piedra ahí, se iba a ir corriendo, se me hace, si hubiera parecido. Sí. No, pues así la historia con la prima, pero no, todo bien. Nunca nos atacó el chupacabras. Nunca. Y aparte, en esa época veíamos películas de Canal 5 y era, no sé, había una película de un animal que se trasladaba por abajo de la tierra y salía como un tipo gusano y se comía a la gente. Entonces como que, no, pues más pánico, no estábamos morrillas y aparte pues no estábamos con tanta información como ahora. Si era de miedo, todo eso. De creerse lo que fuera. Ajá, pero sí era gracioso la manera en que ella sí se asustaba. Ay. O sea, a todos nos daba miedo, sí. Pero yo decía, ¿por qué va a llegar aquí? O sea, porque habiendo tantos lugares en el país va a llegar justo aquí. Y yo le tenía más miedo a otras cosas. Que ni cabras tenemos. Sí, ni siquiera había un corral cerca. Pero bueno. Pues quién sabe, yo creo que sí. Yo creo sí pensó que eran así como que las iba a ver bien, así bien. A lo mejor porque vivíamos solas y estábamos chicas, bueno. Decía, están indefensas, ¿no? No sé, ay, pero no contaba con que teníamos nuestra super T, porque su nombre empieza con T. Querida prima Tere. ¡Ay! ¿No te iba a decir Tere? Sí, la prima Tere. La prima Tere. Pero no. La protagonista de este capítulo. Sí. No, pues sí estaba para pensar. Sí, fue gracioso. Ahora que lo recuerdo, sí nos da risa de pensar y el pánico que había y todo, pero gracias a Dios no pasó nunca nada. Pues no. A ningún humano. No.
Yo creo que si llegó a pasar fueron propias personas haciendo daño. A lo mejor hasta, o personas que les pagaron por hacer un drama y que dijeran, ay, me atacó y no sé. Sí, yo creo que sí. Digo, no me acuerdo si vi alguna noticia así o no de humanos, pero sí había supuestamente muchos avistamientos en diferentes partes del país. Ahora, otra cosa que también me queda, que era muy inteligente el chupacabras porque no tenía visa, entonces no podía pasar a ningún, no traía ni pasaporte para ir a otro país porque nada más existió en México, hasta donde sé. Dicen que lo descubrieron en otro país, pero bueno, es que ¿sabes qué? Yo también he visto de que varias personas que cuentan este mito es de que, en México. Pero es que, como les dije, no, fue en Puerto Rico, pero tal vez se conoce como una historia de México por el hecho de que tal vez los mexicanos se lo tomaron muy, ¿sabes? O sea, igual y sí fue descubierto en Puerto Rico y viene de ahí el mito. Pero a lo mejor ahí se descubrió un animal así raro y México lo agarró como, este es el modelo perfecto para que ataque México. No, pues es que fíjate, igual y lo agarraron así, a ver, porque como tú decías, los medios de comunicación eran la cosa más real en ese momento, o sea, si lo decía la tele, era eso. Entonces, imagínate, volviendo a lo de Salinas y Cedillo, ¿se llamaba Cedillo? Cedillo. Ajá. Dijeron, pues de aquí nos agarramos para que no hablen de lo otro. Como siempre se ha hecho. Incluso, creo, no estoy muy segura, pero creo, a ver si nos metemos en temas políticos, creo que cuando estaba ese presidente, el peloncito, el siguiente, Cedillo, era en ese momento su secretario particular o tenían un cargo eran muy allegados, o sea, sí. Claramente pudieron haber hecho el plan entre los dos. Yo creo sí. ¿Qué teorías? Ay, pero es que... No, es un extraterrestre, me gusta más. No, te vayan a censurar. No, yo creo que eso que dijo mi mamá, fake news, no se la crean. ¿Quiénes son esos? No sé. Se me hace que ni eran amigos. No, ya bueno, cambiando un poquito de tema, ¿tienes alguna otra historia que tengas así graciosa o de terror? No, tan graciosa como esa, no. Bueno, sí, muchas, pero no de chupacabras. Ay, qué triste. Pues sí. ¿No? ¿Ninguna? No me acuerdo, ahorita no me acuerdo. Solo era muy gracioso ver la cara de pánico ay, qué triste. De la prima ahí con su cuchillo así. Y su piedra. Y espérenme, lo más gracioso es que el cuchillo ni tenía filo, no podías partir un jitomate. No sé cómo iba a atacar al chupacabras. Es que lo que pasa es que si lo haces así con una fuerza así, yo creo, ¿no? A lo mejor para eso era la piedra, el cuchillo. Primero le iba a sacar filo y luego ya. En lo que las atacaba a todas ustedes. Ella iba a sacar filo al cuchillo. Es lo que pasa, es que... Buen punto. Hay que pensarle. Sí. No, sí. Ay, no, qué risa la... Sí, era gracioso. Muy gracioso. Pero bueno. Porque aparte le decíamos, a ver, si tanto miedo tienes, entonces ¿por qué te bajas? Y allá tiene protección tu cuarto, ¿para qué te bajas? Sí, es lo que yo pensé. No, es que tenemos que estar como unidas. Nos vamos a morir todas juntas. O vivimos o morimos todas juntas. De plano no. Así no se puede. No, pues no. No, pero bueno, ya cambiando de tema. Pues a ver. ¿Qué se diferencia el chupacabras de un nahual, de un hombre lobo, de un skinwalker? Porque siempre hay como este tipo de criaturas que son iguales a otras criaturas, pero en diferentes lugares. Pues a diferencia a lo mejor de todos esos, es que esos siguen existiendo. Y el chupacabras ya no. Ya no he escuchado una teoría de que lo vieron, de que hay cabras muertas, de que nada. Por eso pudiera pensar que nada de eso fue real. Nada de esto fue real. Pero imagínate que era un nahual y mataba a las cabras. O sea, porque decía, ay, no sé, en vez de atacar humanos, pues atacó sus cabras. Y dice, pues ya con esta cabrita, con este cabrito, ya que lo entierran, lo desentierro.
y me hago un asadito con él. ¿Y qué? Pero, ¿por qué tan mal el nahual? Era un nahual mitad vampiro. A lo mejor era una cruza de no. vampiro con nahual. Yo No creo... sé. Ay, qué triste. Ay, no, ya voy a dejar de decir pura mensada, neta. Seguro se llevaba la sangre y se hacía una soricua. Ay, ¿qué es eso? Una comida que se hace con sangre de animal. Ay, no manches. Nunca lo he probado, Eso no no, se me eso antoja. no está peligroso. O sea, según yo está peligroso. Bueno, quién sabe. No sé. Yo no soy Esa cocinera. comida existe. Sí, pero Sí, mi yo no, mamá hacía. yo no la comería. Lo siento. Yo tampoco nunca la he comido. Ay, qué bueno. No. Pero bueno, así las cosas. Ey. Bueno, a mí se me hace que, o sea, ya así como más o menos conclusión más o menos, porque probablemente digamos muchas cosas de conclusión, pero personalmente, yo sí siento que fue puro cortina de humo. ¿Tú qué crees? Lo mismo, Sí, ¿verdad? lo mismo. Sobre todo por todo lo que vivió el país después del chupacabras. Sí. Definitivamente sí. Lo único malo que a mí no me gusta es que ¿por qué no me buscaron a mí para hacer un video? Me hubiera ganado una lana y yo también hubiera dicho, ay, sí, yo lo vi y hasta hubiera, no sé. Es que tuviste que ir hasta Televisa, que diga, hasta... Bueno, hasta por allá. a televisión, televisión. A la televisión. Bien censurada, sí, ay, con 3 vistas y una censurada. Yo. No, pero pues imagínate que lo que consideramos mito realmente es algo que el mundo quiere ocultar. Imagínate. Pues yo creo que como eso hay muchísimas otras cosas que nada que ver con la realidad y solamente son para ocultar otras Sí, cosas eso mucho sí, más graves. eso sí. Pero es que imagínate, bueno, yo siempre he sido o sea, de la creencia, o sea, sí, no ver, o sea, no creer hasta ver, pero también sí creer un poquito y ya cuando lo vea ya digo sí, sí, ¿no? No, Pero a lo es mejor que, no decir que es mentira ajá, todo, ¿no? ajá, Sino dudarlo. dudarlo, Ni creerlo, ni creerlo ni no creerlo, pues, o Ajá, sea, siempre tener sí. ese beneficio de la duda, ¿no? De sí, no, Investigar por tu ajá, cuenta, no porque, ya lo dijo tal persona en la televisión que es mentira. Pues es mentira porque lo dijo. ¿Y en qué se basó? ujú, ¿Qué pruebas tiene para decir que es mentira? ¿O qué exacto, pruebas tiene para decir que es verdad, una cosa exacto. u otra, ¿no? Pero sí, si le preguntas yo creo que el 80% de la población que vivimos la época del chupacabras te van a decir que es mentira. Hoy en No, día, pues sí. si No. le hubieras preguntado en esa época, todo el mundo No, creía. sí. Todo Ay, el mundo estaba tu prima. con pánico como mi prima. No, pero hoy en día si ya le preguntas a esas personas, hoy en día sí te dirían el 80% aproximadamente que es mentira. Ay, puras patrañas. No, es que fíjate que yo siempre he tenido esta teoría de que, o sea, todo lo que es mi... No sé si ya lo dije, como que no, mi cerebro no está cerebrando, pero... pero... Sí, no está cerebrando. Nunca di. No, o sea, como que, por ejemplo, digamos, un ejemplo muy salido de tema, bueno, no tanto, digamos los ovnis, ¿no? Bueno, que ahorita ya está yo siento que sí es real, eso sí es real, Sí. a fuerzas, o sea, no somos los únicos en este planeta, o sea, jamás en la vida podríamos ser los únicos, estarías mal si piensas eso. Si piensan eso, pues chéquense. Pero, o sea, por ejemplo, digamos que, no sé, por ejemplo, todo esto de los ovnis empezó porque alguien lo vio. Yo creo que primero era de que no, o sea, yo creo que siempre ha estado esta mitad que dice sí es real, y esta mitad que dice no es real, ¿no? Pero yo sí, o sea, o por ejemplo, las sirenas, ¿no? O sea, tú dices, ay, ¿eso qué? Mito. Pero de hecho algo muy interesante que yo he notado, que yo he visto, es que las sirenas, bueno, también me lo dijo una amiga, que las sirenas, en todas las como mitologías existen. O sea, por ejemplo, hasta en la azteca existe. Por ejemplo, en la griega son las néridas, pues, o sea, no son sirenas, las sirenas son otro tipo de animal en la mitología griega,
Pero, por ejemplo, en las aztecas, no sé cómo se llaman, pero sé que existen. En las nórdicas también, en los egipcios también, o sea. Y, por ejemplo, puedo entender que, no sé, los egipcios, los griegos y, no sé, si los romanos, pero tuvieran sirenas porque van mucho de la mano esos tres, pues, por obvias razones, si no saben, pues ni modo. Eh, pero, por ejemplo, los aztecas, ¿cómo iban a saber de eso si estaba hasta por allá? ¿Me explico? Entonces yo siento que son cosas que están muy igual como para ser inventado o como para solo ser un mito, ¿no? Pues mira, por ejemplo, hablando de sirenas, pues pudiera ser que es real. ¿Por Ujú. qué? Porque el mar no está explorado 100%, o sea, Ah, una bueno, eso mínima sí. parte del mar se ha explorado. Ujú. Últimamente he visto noticias de que vieron tal, no sé, tiburón que se creía extinto y Ujú. realmente no está extinto, Y vive en las profundidades. Luego, por ejemplo, hablando de ovnis, ujú. siempre han existido. Por ejemplo, yo he visto, que también no sé si sean real o no, pero suena que sí, que hay pinturas rupestres o cosas Mm. así de antes donde se dibujaban a Ey. naves o cosas así, y siempre han existido. Ujú. Y hay gente, yo conozco, por ejemplo, mi hermano vio un ovni allá en el Pa' pueblo. otro capítulo, ¿eh? Pa' otro Un capítulo. ovni, incluso está grabado, ahí está en YouTube también su Ajá. video. Y en ese momento tenía una cámara muy buena, lo grabó, hizo zoom, y la verdad sí se ve, o sea, y yo Todo sé de que que. es real porque Ah, pues es a mí me que. consta que mi Ajá. hermano lo grabó, y se ve hasta como las ventanitas así del ovni, de así circular y como Sí. si tuviera ventanitas, o sea, se ve increíble. No es un avión, obviamente, no, no es como que un globo o algo, no. Porque aparte estuvo mucho tiempo ahí. Ujú. Estuvieron, yo creo que, no sé, más de media hora viéndolo. Y no nada más él, varias personas. Este, entonces sí existen Ujú. eh, ovnis, sirenas, no sé, cualquier otra teoría que no sabemos si existen o no. Ujú. Yo creo que sí, pero el chupacabras solo fue una vez y Mm. solo fue un año, solo fue dos quizás, que hubo noticias del chupacabras y jamás se volvió a saber nada del chupacabras, hasta la fecha. O sea, hasta la fecha, hoy saben del chupacabras por las historias Ey, por las que historias que nosotros cuentan. contamos, Ey. pero en realidad no hay una noticia de que, ay, se vio tal animal o se vio esto, o incluso que haga, porque deja tú, si nadie lo vio tal como era, que sigue existiendo, pero ¿por qué no siguen apareciendo cabras muertas con la misma característica de los hoyitos y sin sangre? O sea, si el animal Sí. existiera aún, o si existió, una, ¿de dónde nació? ¿De dónde vino? Otra, eh, si sí había muchos animales de esos y hay más, ¿dónde está su descendencia? ¿Dónde quedaron? O Porque sea, ya no sabemos nada de ellos. Entonces, sí fue más una historia de inventada, paranoia. ¿sí? No, sí, la Para neta. desviar la atención Sí, yo también creo eso. que la realidad. Ajá, es que, ¿sabes qué? O sea, yo decía, por ejemplo, de los mitos, que siento que siempre hay algo que obviamente los desencadena y por algo se dicen. Pero, por ejemplo, si hay cosas que tú dices, ay, esto sí también. Esto sí ya es psicosis. Ay, no, ya, perdón. Pero sí. O sea, yo siento que sí hay cosas que la neta nada que ver con lo que o sea, o por eso mismo que tú dices, o sea, ¿por qué si existió? ¿Por qué no sigue existiendo? ¿Por qué no está ahí? Pues ni modo de que ya se vio en el ojo público y automáticamente dijo, ay, wow, ya me voy a esconder, ya me dio pena. Ah, Sí, no, sí no, pues es sí. raro que no exista o que no haya descendencia o O más más animales historias así iguales. también. Sí, Sí. exacto. Yo creo que si era como algún tipo de animal con sarna, que por la histeria pensaste que era otra cosa toda... Porque, o sea, creo que sí hay, o sea, se ha comprobado que si, por ejemplo, tú tienes, o sea, si llegas a un nivel de miedo tan alto, o sea, sí te puedes imaginar cosas que no son. Pero una Entonces... cosa es imaginártelas y otra cosa es grabarlas en una Ah, no, cámara. sí, sí, Pero sí, sí, vuelvo a lo sí. mismo, no hay grabaciones, Exacto, el chupacabra. No hay no testigos, no hay hay... grabaciones claras, Ujú. porque si hay grabación, si hubo Ay, grabaciones pero... ay, se vio. Ajá. O en la mayoría de las noticias solo era la noticia, lo vieron en tal lado y ya hay tantas cabras en tal lado y así. Pero en realidad, no.
Digo, tampoco había tanta cámara como ahora, Ujú. que ya Que cualquier ya. cosa se puede grabar y demás. Pero Ay, pero ahorita también está bien feo, imagínate. Yo creo que sí existe. O sea, a ver. Porque la neta, ¿no crees que si saliera en TikTok o algo así de que hay, el chupacabras grabado, obviamente va a ser IA? O sea, la IA ya ahorita hace unas cosas sí, que yo digo, ay, ya está de terror eso, la neta. Ya está de terror, sí, la para verdad pensar. sí. Pero bueno, ¿quién somos Ey, nosotros para para juzgar? juzgar. Un like mío, un like mío y revelo, oíme, un like mío y invito a mi tío que grabó a ese ovni a un capítulo de ovnis para que también nos enseñe su video. Sí lo tiene. Sí, para ponerlo, voy a poner. Pues sí. Pero a ver, ¿a ti qué te daría más miedo? Tipo, un chupacabras así de que, o sea, vas caminando en el bosque, ¿no? Te encuentras un chupacabras y dices, ay, o, o sea, ¿qué te daría miedo? ¿Eso? ¿O que vas así por el bosque y te encuentras un nahual así todo? ¿Qué te daría más miedo? Ay, Me la pones difícil, ¿eh? yo creo que las dos cosas si fueran reales. Pero Pero elige una. siento que es más probable que me encuentre un nahual, como el que vimos el otro día. Sí, para que escuchen ese capítulo de los nahuales porque lo conté en ese capítulo. Sí lo vimos. No sé si era un nahual o no, pero Pero sí, sí fue muy raro. estuvo para pensar. Muy raro, y sobre todo el perro que encontramos Ajá, aquí porque afuera hasta se que metió a la casa, ¿sí o sí, no? se metió. Lo tuvimos que sacar Ajá, porque en cuanto abrí la puerta, entró. Y nosotros así de, ¿qué haces adentro? Vámonos fuera. ajá. Y un vecino buscándolo ¡Ey! seguramente. Ni modo. Pero aparte eran las 11 de la noche, Vecino sepa que su perro es nahual. 11 o 12 de la noche. Ajá. Ay, que recoge moneditas en la carretera, en el camino. Ey. No te creas. O era el mismo señor, no te A creas. lo mejor, no sé, a lo mejor es el mismo vecino. Ey. A lo mejor tenemos un vecino nahual. Nahual, para pensar. Voy a ir a preguntarle. Para Sí. hacerme nahual yo también. Vamos con todos los vecinos. Oiga, usted nahual. ¡Ey! Que diga que nos van a mandar a exorcizar, yo creo. Sí. Para andar preguntando esas cosas Nos del van a vecino. funar en la colonia. ¡Ey! Al rato bien funados ya. Bien sacadas a patadas. Uy, no. No te creas. No, Por no, no, tu no. culpa. No. Dios quiera que no. No, sí, para pensar. Pero a ver, Sí. ¿qué estabas diciendo? No, que me daba Sí. más miedo ¿Un porque nahual? creo que es más real. No, yo Que creo puedas. que. Porque sí creo yo que existen los No, sí, yo nahuales. también creo. Y el chupacabras realmente no creo que Ajá. exista. Sí, Entonces, porque, por ejemplo, la diferencia del chupacabras y los nahuales es eso que decías, de que los nahuales sí se siguen oyendo historias y los ajá. chupacabras Aparte, ¿por pasa. qué me daría miedo un chupacabra si yo no soy cabra? Ay. Bueno, ese es un gran punto, ese es un Y un gran nahual, punto. no sé cuáles sean sus ¿Cuál es su intenciones. intención? Ay. Ahí sí me daría más miedo. Sí, honestamente yo iba a decir que me daría más miedo un chupacabras, pero ahora que pones el punto así, creo que también me daría más miedo un nahual. Sí. ¿Saben? Porque es como cuando te encuentras un perro, bueno, personalmente, cuando yo me encuentro un perro, siempre me dan miedo. Pero no, o sea, me deja de dar miedo hasta que, pues ya si el perro es buena onda, pues ya no me da miedo. Lo que pasa es que ya le han mordido los perros. No, la neta sí, como Por 3 eso, veces. por eso le tiene miedo. Sí, por eso. Ni modo. Pero pues, ni modo, sí. Pues sí. Yo creo que ya vamos a empezar a despedir el podcast. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te gustó? ¿No te gustó? Sí, sí me gustó. Puedo volver a hacerlo si tú quieres. Sí. Si me puedes invitar otra vez. Pues sí. Y imagínate que ya después de que suba nos funen por decir pura nacada. No, entonces que no Es me que lo vuelva a que pasa, invitar. si nos funan es porque nuestras teorías son ciertas y no lo quieren sacar a la No, luz. no lo quieren aceptar, es correcto. Exacto. Pero pues bueno, ¿alguna última cosa que decir? ¿Alguna última cosa que agregar? ¿A quién le pasas el podcast, día? No. Bueno, en relación al chupacabras, creo que, pues no, me quedo con la teoría de que sí fue mentira, que fue histeria colectiva que generaron los medios de comunicación, que nunca existió y que después con tantas personas, podría decirse, en la ruina, Ay, en sí, la ruina, pobrecito.
pues se les olvidó la historia del chupacabras y ya no volvió a salir. Pero pues esa es mi conclusión. Pues sí. La mía también. Dices cosas muy sabias. Pues claro, es mi mamá. Por algo soy la Por mamá. algo yo digo por algo yo también digo puras cosas increíbles. Ey. Ey. No, pues bueno. Pero pues ya saben, chicos, si escucharon hay unos ruiditos en su techo, no fue su gato. Fue el chupacabras que vino por su gato. Ay, no se crean, pobrecitos gatos, no. Dios los bendiga a sus gatos. Los que tengan cabras, sí preocúpense. Preocúpense mucho. Y ya si conocen más historias o O algo. algo, mándenlas, coméntenlas. Sí, también. O coméntenlas y luego para estarlas hacemos, leyendo. luego las leemos. Sí. Pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esta puerta ya se ha cerrado o tal vez se abra en un futurito. Pero pues bueno. Bye. Bye.